¿Qué sucede cuando una superpotencia mundial subestima la voluntad de todo un continente? Hoy, el planeta entero fue testigo de la respuesta. África, enfrentada al borde de la ocupación extranjera, demostró que puede cambiar el rumbo de la historia. La OTAN lanzó la llamada Operación Dominio del Cielo, un plan cuidadosamente calculado para instalar 15 bases militares y tomar el control absoluto del espacio aéreo africano. Todo esto, ejecutado sin siquiera consultar a los países implicados, como si sus fronteras y su derecho a decidir no existieran. Pero hubo un giro inesperado. Fue Burkina Faso quien, contra todo pronóstico, logró interceptar y exponer el plan secreto. Sus radares y servicios de inteligencia documentaron 87 violaciones directas a su soberanía, vuelos clandestinos, aeronaves de reconocimiento, espionaje sistemático. Cada incursión fue registrada con precisión y convertida en prueba irrefutable. El presidente africano no dudó. En una maniobra audaz, llevó la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí, frente a los embajadores occidentales, desmanteló los argumentos de la OTAN en apenas 11 minutos. Mostró evidencia contundente y dejó claro que la verdadera amenaza era un ataque directo a la dignidad y el derecho de África a decidir su propio destino. La reacción fue inmediata y sin precedentes. 26 países africanos se unieron y rechazaron la Operación Dominio del Cielo, formando por primera vez una resistencia continental coordinada. Lo que comenzó como un intento de imposición terminó encendiendo la chispa de una nueva unidad africana. La inminencia de perder el control de su espacio aéreo obligó a África a tomar una decisión crucial: someterse o reinventar su futuro. Eligieron la independencia y, con ello, alteraron el equilibrio del poder global. ¿Cómo pudo África transformar una amenaza existencial en una victoria diplomática y estratégica? ¿Cuáles fueron los pasos clave que permitieron desactivar la Operación Dominio del Cielo y sentar las bases de una soberanía aérea genuina? La historia comienza aquí. Para entender esta transformación, debemos retroceder al momento en que los primeros radares africanos detectaron las señales anómalas. Ahí empezó la cuenta regresiva que pondría a prueba la unidad del continente. Durante siglos, África fue testigo y víctima de la ambición extranjera. Imperios venían y se iban, dejando cicatrices profundas. Pero esta vez, algo diferente comenzó a gestarse bajo la superficie. La OTAN diseñó la llamada Operación Dominio del Cielo, un plan sin precedentes para controlar el espacio aéreo africano. 15 bases militares, dispersas como piezas sobre un tablero, se alzaron en puntos estratégicos del continente. Radares avanzados, vigilancia satelital constante y vuelos de reconocimiento día y noche. Todo se decidió a puerta cerrada, sin consultar, negociar, ni siquiera notificar a los gobiernos africanos. La justificación oficial era la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, documentos confidenciales mostraban otra realidad. El verdadero objetivo era someter a los gobiernos africanos, asegurar un paso libre hacia los recursos naturales y aplastar cualquier movimiento de independencia real. Cada base, cada antena, era un ojo y un brazo extranjero, programados para vigilar, intervenir y dominar. Nada de esto era nuevo para África. El continente conocía el precio de la intervención externa. Libia, hace más de una década, fue el ejemplo más reciente. La OTAN prometió estabilidad, pero sembró el caos, dejando tras de sí un Estado fallido y una puerta abierta a la proliferación de grupos armados. Antes de eso, la historia se repetía. Amenazas fabricadas o amplificadas desde fuera, utilizadas luego para justificar nuevas invasiones y mayor control militar externo. La mentalidad occidental, moldeada por siglos de colonialismo, apostaba por una África dividida y pasiva. Su error fue creer que los países africanos seguirían fragmentados, incapaces de coordinarse. Jamás imaginaron la posibilidad de una reacción colectiva, de un frente unido capaz de desafiar sus designios. Ignorar los patrones de dominación externa
era invitar a la repetición de ciclos de sumisión y pérdida. Solo el reconocimiento de las tácticas foráneas y del legado de las intervenciones permitiría romper esas cadenas y defender la soberanía africana. El plan de la OTAN parecía invulnerable. Pero tenía una debilidad fundamental. Subestimaba la inteligencia, la memoria y la capacidad de organización africanas, que por primera vez comenzaban a tejerse en una red de resistencia continental. En las sombras, comenzaron a gestarse alianzas inusitadas. Los primeros indicios de una respuesta africana surgieron donde nadie los esperaba. ¿Cómo se desmantela una conspiración global en apenas unos minutos? Todo empezó 6 meses antes, cuando los servicios de inteligencia africanos detectaron un patrón alarmante en los cielos del continente. Vuelos secretos, nunca anunciados, cruzaban el espacio aéreo de Burkina Faso, Mali y otras naciones, eludiendo los controles diplomáticos y violando las normas internacionales. Los analistas africanos lanzaron una vigilancia ininterrumpida. Reunieron pruebas irrefutables: 87 vuelos encubiertos, imágenes satelitales, grabaciones de radio y documentos confidenciales que revelaban la magnitud del plan de la OTAN. Cada infracción quedaba registrada y compartida en secreto entre gobiernos aliados en África. El punto de inflexión llegó en la sede de las Naciones Unidas. El presidente africano se plantó ante un Consejo de Seguridad atónito, mientras el mundo seguía la transmisión. Sin rodeos, presentó el expediente: rutas precisas de los vuelos, imágenes de aviones militares extranjeros aterrizando sin permiso, audios de pilotos reportando a bases en Europa y copias de documentos internos de la OTAN. Todo apuntaba a una operación secreta. Dominio del cielo. 15 bases militares proyectadas, todas ubicadas en capitales y regiones estratégicas: Ouagadougou, Bamako, Niamey, Yamena, Dakar, Abuja, Nairobi, Addis Abeba y otras ciudades clave. Los documentos no mencionaban terrorismo. Los mapas señalaban proximidad a sedes gubernamentales y zonas ricas en recursos, evidenciando un objetivo claro: controlar los centros neurálgicos y los recursos naturales. En ese foro internacional, el mandatario africano desmanteló el relato de la OTAN. Dicen que es por seguridad, pero sus propios papeles hablan de despliegue relámpago, vigilancia a gobiernos africanos y bases listas para intervenir donde sea. No es defensa, es dominación neocolonial. La tensión crecía. Diplomáticos occidentales intentaban interrumpir, pero la evidencia era demasiado contundente. Todo quedaba al descubierto. La OTAN nunca pidió permiso ni respetó la soberanía de los 54 estados africanos. El riesgo era total. Si fracasaban en exponer la conspiración, África quedaría sometida a una ocupación militar disfrazada de protección. Pero al desenmascararla, desafiaban el orden global y defendían el principio de soberanía. El presidente remató: aquí están las pruebas, aquí están los hechos. África no es un vacío estratégico, es un continente de naciones libres que eligen su propio destino. Occidente reaccionó con desconcierto. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta africana. Una muestra de unidad inédita frente a la amenaza, un giro que cambiaría la historia. Por primera vez en décadas, los líderes africanos dejaron de lado sus diferencias y se unieron ante el mundo. Lo que siguió fue una reacción en cadena que transformó el equilibrio de poder global, del rechazo simbólico a la acción estratégica. Cómo una amenaza externa forjó un nuevo paradigma de cooperación para África. Burkina Faso no enfrentó el peligro en soledad. Apenas pasaron unas horas desde la denuncia cuando 26 naciones africanas alzaron juntas la voz, pronunciando un rechazo absoluto a la instalación de bases extranjeras y al avance de la OTAN sobre suelo africano. Por primera vez en muchas décadas, África respondía con una sola voluntad ante una agresión externa. No fue un simple gesto diplomático. Los discursos de los líderes africanos resonaron con fuerza desde Dakar hasta Maputo. La soberanía nacional y continental no era negociable. Se escucharon palabras de determinación en Accra, en Abuja, en Addis Abeba. Cada presidente, cada ministra de defensa,
Cada parlamentaria insistió en que África no tolerará jamás que el pasado colonial regrese bajo nuevos ropajes. La respuesta fue tan histórica como audaz. El rechazo no bastaba. Surgió una visión compartida. Era imprescindible construir algo propio, duradero, inmune a la injerencia. Así nació la Iniciativa de Soberanía Aérea Africana, un sistema para blindar el espacio aéreo, desarrollar tecnología y garantizar la seguridad, hecho por africanos y para africanos. La cooperación superó las fronteras. Sudáfrica aportó su experiencia en radares avanzados, desarrollando sistemas capaces de detectar cualquier incursión a cientos de kilómetros. Nigeria ofreció sus academias militares para formar a una nueva generación de especialistas en defensa aérea, pilotos, ingenieras y operadores. Etiopía, por su posición estratégica y su tradición de liderazgo, fue elegida sede del Comando de Defensa Continental, responsable de la coordinación táctica y estratégica del sistema. Kenia asumió la logística, diseñando rutas de abastecimiento y centros regionales de mantenimiento, vitales para sostener radares y unidades móviles en funcionamiento continuo. Egipto y Argelia, con décadas de experiencia militar, encabezaron la defensa y vigilancia de los puntos más sensibles, cubriendo el norte y el oeste ante amenazas externas. Marruecos, pionero en ciberseguridad, desplegó equipos capaces de detectar y neutralizar intentos de sabotaje digital, protegiendo redes y comunicaciones esenciales. Ninguna nación quedó al margen. Ghana, Angola, Senegal, Ruanda y muchas otras sumaron recursos, expertas y voluntad política. El resultado, una red continental de radares, centros de mando y sistemas de alerta temprana, diseñada y gestionada por africanos. Por primera vez, el continente no dependía de potencias ajenas para proteger su cielo. El riesgo era inmenso. Si este nuevo escudo fallaba, la credibilidad y la seguridad africanas se derrumbarían ante los ojos del mundo. Pero si triunfaba, África demostraría que su destino, al fin, podía estar en manos africanas. Esta apuesta no solo cambiaba las reglas del juego global, sino que cimentaba una nueva identidad geopolítica. El impacto psicológico fue igual de profundo. Millones de africanos vieron que la unidad dejaba de ser un sueño y se convertía en posibilidad tangible. El sentimiento de dignidad recuperada se expandió, y la confianza en la tecnología propia floreció. El mensaje era nítido. Ya no somos espectadores, somos las y los protagonistas de nuestro futuro. Sin embargo, Occidente no se mantuvo pasivo. Las sanciones empezaron a caer, una tras otra, buscando dividir y debilitar la unidad africana. El verdadero desafío apenas comenzaba. La presión internacional no tardó en intensificarse, obligando a África a enfrentar una nueva ola de desafíos. Pero las bases de la cooperación ya estaban puestas, y el continente estaba decidido a resistir. ¿Qué ocurre cuando los castigos buscan doblegar y solo logran endurecer? Esa es la paradoja expuesta por las sanciones occidentales contra Burkina Faso y, en verdad, contra toda África. Lo que las potencias diseñaron para aislar terminó catalizando una integración sin precedentes. A medida que se imponían bloqueos financieros y restricciones comerciales, la respuesta africana se volvió clara: avanzar en unidad. Los bancos regionales multiplicaron acuerdos internos, las transacciones dejaron de pasar por corresponsales europeos y se gestionaron en monedas africanas. El comercio se reorganizó, priorizando cadenas de suministro continentales y nuevas rutas con socios del llamado Sur Global. En defensa, se firmaron pactos que compartían inteligencia, tecnología y entrenamiento militar, levantando sistemas propios de alerta temprana y defensa antiaérea. Cada nueva sanción o amenaza forzó la invención donde antes solo había dependencia. Ingenieros desarrollaron alternativas a la tecnología importada. Diplomáticos africanos formaron bloques que hablaban con una sola voz. Los mercados locales ganaron protagonismo ante la escasez de productos extranjeros. La paradoja era innegable. La presión externa obligó a buscar soluciones propias y colectivas.
la experiencia ante Naciones Unidas marcó un punto de quiebre. El Consejo de Seguridad, dominado por antiguas potencias coloniales, quedó expuesto como un órgano incapaz de garantizar la seguridad africana. Los vetos y debates demostraron que el sistema internacional necesitaba reformas profundas, pues ya no reflejaba el nuevo equilibrio de poder que emergía de la crisis. Lo crucial, la debilidad individual fue superada por la fuerza colectiva. Donde antes Burkina Faso habría enfrentado sola la presión, ahora lo hacía arropada por decenas de naciones aliadas. La unidad volvió irrelevante cualquier intento externo de dividir y someter. Se comprobó que la presión solo triunfa cuando encuentra fragmentación. Si responde una sola voz, la presión se disuelve. Aquí reside el riesgo y la oportunidad. Ignorar la lección sería condenarse a repetir ciclos de dependencia y vulnerabilidad. Pero al elegir el camino de la unidad, África se posiciona para una independencia real, no solo política, sino también económica y tecnológica. Este es el umbral de una influencia global inédita y la capacidad de resistir cualquier embate externo. Solo faltaba una chispa para probar hasta dónde llegaba esa unidad continental. Cuando la OTAN lanzó la Operación Dominio del Cielo e instaló 15 bases militares sin consentimiento africano, la respuesta fue inmediata. El mundo fue testigo de un suceso sin precedentes. África habló con una sola voz. Por primera vez en la era moderna, un continente entero se alzó unido frente a una amenaza común, bloqueando el avance de fuerzas externas decididas a imponer su dominio desde el cielo y desde la tierra. La derrota de la llamada Operación Dominio del Cielo no fue solo una victoria militar. Tampoco fue únicamente un logro diplomático. Fue la expresión de una conciencia africana que, tras siglos de fragmentación y tutelaje extranjero, se atrevió a reclamar su destino. Cuando la OTAN intentó instalar 15 bases militares en suelo africano, sin pedir permiso ni abrir diálogo alguno, creyendo que África seguiría siendo un tablero pasivo, la respuesta fue contundente. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se somete. La verdadera fuerza de este momento reside en la unidad. Burkina Faso, en vez de quedar aislada o debilitada por sanciones, se transformó en el catalizador de una solidaridad continental inesperada. Desde Senegal hasta Etiopía, desde Argelia hasta Sudáfrica, gobiernos y pueblos comprendieron que la caída de un solo país equivalía a la derrota de todos. Juntos, tejieron una red de apoyo político, tecnológico y militar que desconcertó al mundo. El continente, tan a menudo presentado como dividido, mostró que la unión no solo es posible, sino letalmente eficaz contra la injerencia externa. Pero esta victoria no es el final del camino. Es apenas el inicio de una nueva etapa, en la que la independencia y la soberanía africana requieren vigilancia constante. Las potencias externas no han abandonado su ambición sobre los recursos, el espacio aéreo, ni el derecho a intervenir políticamente. Mientras África mantenga la guardia alta y la unidad firme, ningún plan foráneo podrá imponerse de nuevo. El continente ha demostrado que el control de los cielos y de su destino está en manos de quienes luchan juntos. Lo que está en juego ahora es el derecho a decidir el propio futuro. La dignidad, la seguridad, el control de los recursos y la proyección internacional de África dependen de la voluntad colectiva de resistir presiones, rechazar imposiciones y crear soluciones propias. Cada país que se suma a este esfuerzo fortalece el futuro del continente entero. Sin embargo, el desafío persiste. Ningún triunfo es eterno si se baja la guardia. La verdadera independencia se conquista y se defiende cada día, en cada decisión, en cada alianza, en cada paso hacia la integración. Solo la vigilancia colectiva y la profundización de la unidad pueden consolidar lo alcanzado y allanar el camino hacia una África plenamente soberana. Este momento histórico no es un final, sino el inicio de una nueva era. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo convertir esta unidad en una fuerza imparable para las generaciones que vendrán? La historia que hoy nos convoca no es solo un relato de resistencia, sino un manifiesto de transformación y aprendizaje profundo.
Para entender la magnitud de lo ocurrido, es esencial remontarnos a los orígenes de la dominación extranjera en África y analizar cómo, a lo largo de los siglos, cada intento de control externo ha dejado lecciones imborrables. Desde el reparto de África en la Conferencia de Berlín, cuando representantes europeos trazaron fronteras arbitrarias en 1884, hasta las intervenciones militares más recientes, el continente ha sido escenario de una lucha constante por la autodeterminación. En ese contexto histórico, el plan de la OTAN no era una anomalía, sino la continuación de una larga cadena de estrategias foráneas para asegurar influencia sobre los recursos y las decisiones africanas. Para los pueblos africanos, la memoria de la colonización y las guerras de independencia está viva en cada familia, en cada rincón del continente. En Argelia, por ejemplo, la guerra contra la ocupación francesa dejó más de 1 millón de víctimas y una huella imborrable en el imaginario colectivo. En Sudáfrica, el régimen de apartheid fue sostenido en parte por apoyo extranjero, hasta que la presión internacional y la resistencia interna lograron su desmantelamiento. Estos ejemplos históricos alimentan la convicción de que la unidad es la única defensa real contra la injerencia. La Operación Dominio del Cielo, en ese sentido, fue percibida como un eco de viejas tácticas: la imposición sin consulta, la vigilancia sistemática y la subestimación de la capacidad de respuesta africana. Pero a diferencia del pasado, el siglo XXI trajo consigo nuevas herramientas y una generación decidida a no repetir los mismos errores. Cuando los radares de Burkina Faso detectaron las primeras señales anómalas, no fue solo una alerta técnica, sino el despertar de una conciencia geopolítica. El trabajo de los servicios de inteligencia africanos, que lograron interceptar las comunicaciones de la OTAN, recuerda a las grandes operaciones de contraespionaje durante la Guerra Fría. En aquel entonces, países como Cuba y Vietnam lograron frustrar intervenciones mediante la colaboración con aliados y el uso estratégico de la información. África aplicó ese mismo principio: compartir datos en tiempo real, coordinar análisis y mantener la discreción hasta contar con pruebas irrefutables. El dossier presentado en Naciones Unidas fue un ejemplo de diplomacia de alto impacto. La presentación de las rutas de vuelo, imágenes satelitales y grabaciones de radio fue tan meticulosa como la exposición de pruebas durante los juicios de Nuremberg, cuando la evidencia visual y documental demostró la magnitud de los crímenes de guerra. Aquí, sin embargo, el objetivo era prevenir un nuevo atropello antes de que ocurriera. Al exponer la Operación Dominio del Cielo, el presidente africano no solo denunció una violación de la soberanía, sino que puso sobre la mesa el derecho de África a definir sus propios intereses y prioridades. Este acto de valentía diplomática marcó un punto de inflexión. De inmediato, países como Ghana y Senegal enviaron mensajes de apoyo, recordando la importancia de la solidaridad frente al peligro común. La conformación de la resistencia continental fue un proceso complejo. No todos los países africanos comparten historia, idioma ni intereses políticos. De hecho, las diferencias étnicas, religiosas y económicas han sido explotadas durante décadas por potencias externas para mantener la fragmentación. Sin embargo, la amenaza de perder el control del espacio aéreo actuó como catalizador. Líderes que antes competían por influencia regional, como los presidentes de Nigeria y Etiopía, firmaron un acuerdo de defensa mutua en menos de una semana. Incluso naciones históricamente neutrales, como Botsuana y Cabo Verde, expresaron su disposición a contribuir con recursos y personal. La iniciativa de soberanía aérea africana se diseñó con base en modelos exitosos de integración regional. El sistema de alerta temprana, por ejemplo, se inspiró en la red NORAD de América del Norte, que protege el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá desde hace más de 6 décadas. Sin embargo, la versión africana priorizó la descentralización y la adaptabilidad, permitiendo a cada país mantener autonomía operativa mientras compartía datos críticos con el resto del continente. Sudáfrica, con su industria aeroespacial avanzada, lideró el desarrollo de radares capaces de identificar aeronaves furtivas. Se crearon centros de formación en Nigeria, donde jóvenes de más de 20 países entrenaron juntos,
aprendiendo no solo habilidades técnicas, sino también el valor de la cooperación transcultural. Etiopía, punto de encuentro histórico entre África Oriental y Occidental, sirvió como sede para el Comando Central, simbolizando la unidad en la diversidad. La participación de Egipto y Argelia fue clave en la defensa de los puntos más vulnerables del norte y oeste africano. Ambos países, con experiencia en conflictos recientes y tradición militar consolidada, aportaron expertos en inteligencia, logística y estrategia. Marruecos, por su parte, desarrolló sistemas de defensa cibernética que permitieron neutralizar intentos de sabotaje y espionaje digital provenientes del exterior. Esta colaboración tecnológica fue inédita en la historia africana y sentó las bases para futuros desarrollos conjuntos en áreas como satélites de observación y drones de patrullaje. El impacto de estas medidas fue inmediato. En los primeros 3 meses, el número de incursiones no autorizadas disminuyó drásticamente. Los operadores de radar burkineses, por ejemplo, detectaron y reportaron en tiempo real un intento de sobrevuelo no identificado cerca de la capital, alertando a las fuerzas aéreas de Ghana y Mali, que respondieron en coordinación y lograron disuadir la entrada sin necesidad de confrontación directa. Este tipo de ejercicios prácticos fortaleció la confianza entre los países participantes y demostró la eficacia del sistema. En el plano social, la reacción no se hizo esperar. Universidades y centros de investigación africanos organizaron foros y debates sobre la importancia de la soberanía tecnológica. Se lanzaron campañas educativas en radio y televisión, explicando a la población por qué el control del espacio aéreo es vital para la seguridad nacional y el desarrollo económico. En países como Ruanda y Tanzania, jóvenes voluntarios se sumaron a programas de capacitación en ingeniería y telecomunicaciones, motivados por el ejemplo de resistencia y superación colectiva. Frente a este avance, las potencias occidentales respondieron con una serie de sanciones económicas y diplomáticas. La experiencia previa de países como Irán y Venezuela, sometidos a bloqueos internacionales, sirvió de referencia para anticipar los efectos y preparar estrategias de mitigación. En lugar de ceder a la presión, los líderes africanos intensificaron el intercambio comercial intraafricano. Se crearon corredores logísticos alternativos, se promovieron monedas locales y se fortalecieron los bancos regionales para reducir la dependencia del sistema financiero internacional. Un ejemplo concreto fue el acuerdo entre Nigeria, Angola y Sudáfrica para establecer una plataforma de pagos digitales en moneda regional, facilitando el comercio de bienes esenciales y reduciendo el impacto de las restricciones externas. Este tipo de innovación económica no solo permitió sortear las sanciones, sino que incentivó el desarrollo de tecnologías propias y la formación de profesionales en áreas antes dominadas por corporaciones extranjeras. La dimensión diplomática también fue fundamental. Delegaciones africanas visitaron países de América Latina y Asia para fortalecer alianzas con naciones que comparten una historia de resistencia ante la injerencia extranjera. Se firmaron convenios con Brasil y la India para el intercambio de tecnología agrícola y de defensa. China, interesada en mantener relaciones estables con África, ofreció cooperación en la modernización de infraestructuras y la transferencia de conocimientos en radar y satélites. Este contexto de integración acelerada no estuvo exento de desafíos internos. Las diferencias políticas persistieron y en algunos casos surgieron tensiones por la asignación de recursos o la prioridad de ciertos proyectos. Sin embargo, la conciencia de estar ante una amenaza común funcionó como elemento aglutinador. Se establecieron mecanismos de resolución de conflictos, inspirados en el modelo de la Unión Africana, que prioriza el diálogo y la búsqueda de consensos. En el plano militar, la creación de una doctrina africana de defensa aérea fue un hito. Se organizaron ejercicios conjuntos en el desierto del Sahara y en las selvas del Congo, simulando escenarios de intervención extranjera y poniendo a prueba la capacidad de respuesta coordinada. Estas maniobras no solo mejoraron la preparación táctica, sino que enviaron un mensaje claro al mundo. África está lista para defender su soberanía en todos los frentes.
El efecto psicológico de este proceso fue profundo. Durante décadas, la narrativa dominante presentaba a África como un continente dependiente, incapaz de actuar con autonomía. La respuesta unificada a la Operación Dominio del Cielo rompió ese paradigma. Millones de africanos, al ver a sus líderes enfrentarse juntos a la OTAN y superar los obstáculos impuestos por las sanciones, recuperaron el orgullo y la confianza en sus propias capacidades. La cultura popular reflejó este cambio. Surgieron canciones, películas y novelas que celebraban la unidad y la resistencia. En Nigeria, un grupo de jóvenes cineastas produjo un documental sobre los héroes anónimos de la defensa aérea, inspirando a nuevas generaciones a formarse en ciencias y tecnología. En Senegal, poetas y artistas plásticos crearon obras que representaban la unión de los pueblos africanos como un escudo invulnerable frente a la amenaza externa. El proceso de consolidación de la soberanía aérea africana también implicó desafíos éticos y legales. Los gobiernos debieron garantizar que el fortalecimiento de la seguridad no se tradujera en restricciones indebidas a las libertades civiles. Se promovió la transparencia en la gestión de los sistemas de vigilancia y se establecieron mecanismos de control parlamentario y participación ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil, como la Red Panafricana de Derechos Humanos, participaron en la elaboración de protocolos que equilibran la protección nacional con el respeto a los derechos individuales. A nivel internacional, la postura africana obligó a una revisión de las relaciones con las potencias tradicionales. La Unión Europea, confrontada con la pérdida de influencia, inició negociaciones para redefinir la cooperación en términos de igualdad y respeto mutuo. Estados Unidos, por su parte, reconoció públicamente la necesidad de establecer un nuevo marco de diálogo con África, basado en la no injerencia y el apoyo a proyectos de desarrollo liderados localmente. En el ámbito de la seguridad global, la desactivación de la Operación Dominio del Cielo sentó un precedente. Otros países y regiones observaron con atención la capacidad de África para resistir la presión y construir soluciones propias. En América Central, por ejemplo, la experiencia africana fue citada en foros regionales como modelo para fortalecer la cooperación en defensa aérea y ciberseguridad ante la creciente militarización del espacio. En suma, la victoria africana no fue solo una respuesta táctica a una amenaza puntual, sino el inicio de un proceso de transformación estructural. La integración, la innovación tecnológica y la reivindicación de la dignidad nacional se convirtieron en los pilares de una nueva era. Sin embargo, este camino no está exento de riesgos. El peligro de la fragmentación, la tentación de la complacencia y la persistente ambición externa exigen vigilancia y adaptación constante. El desafío ahora es traducir la unidad alcanzada durante la crisis en una fuerza sostenible a largo plazo. Para lograrlo, es necesario invertir en educación, ciencia y tecnología, fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo económico inclusivo y garantizar que la cooperación continental beneficie a todas las comunidades, desde las grandes ciudades hasta las aldeas más remotas. Prácticamente, esto implica políticas activas de capacitación en áreas estratégicas, desde la ingeniería aeroespacial hasta la gestión de datos y la diplomacia internacional. Significa también fomentar el intercambio de experiencias entre países, crear redes de jóvenes líderes y promover la participación de mujeres y grupos históricamente marginados en la toma de decisiones. La experiencia de Burkina Faso y sus aliados demuestra que no hay desafío insuperable cuando existe voluntad política, visión compartida y compromiso con el bien común. Cada paso dado en la construcción de la soberanía aérea, cada logro tecnológico y cada victoria diplomática refuerza el mensaje de que África está lista para asumir un rol protagonista en el escenario global. El futuro dependerá de la capacidad de mantener el impulso, aprender de los errores y consolidar las bases de una independencia genuina. Las generaciones venideras mirarán este momento como el punto de partida de una nueva narrativa africana. La del continente que, frente a la adversidad, eligió la unidad, la innovación y la dignidad como caminos hacia el desarrollo y la paz duradera.
Así, la pregunta planteada al inicio encuentra su respuesta en la acción colectiva y en la determinación de un continente que, tras siglos de resistencia, ha decidido escribir su propia historia. La lección es clara. El destino de África pertenece a quienes se atreven a defenderlo, día tras día, con inteligencia, coraje y esperanza. Y mientras el mundo observa, África avanza, más fuerte, más unida, más independiente que nunca. La verdadera revolución es la que comienza en la mente y el corazón de millones de personas dispuestas a cambiar su realidad. La era de la sumisión ha terminado. La era de la soberanía